Yo haré un altar en mi casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un altar para Dios, el episodio número 3. Amílcar. Bendiciones a todos, aquí estamos una vez más listos ya para poder ser de bendición para ustedes y ser también de alguna manera vasos en las manos de Dios para que lo que hoy vamos a hacer sea de su agrado. Así que desde ya pónganse cómodos ahí donde está, desde ya piensen a quién le van a compartir el video. Esperamos que sea de mucha bendición y vamos a empezar entonces, Marcos, con palabras de oración. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este día, por este tiempo especial que nos regalas de estar nuevamente unidos con el propósito de exaltar tu nombre, hablar de ti, Señor Jesús, y que nuevamente seamos edificados. Toma el control y seas tú hablando a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ¿qué tema, Marcos, traemos hoy? Hoy traemos el tema de la expectativa y la realidad. Expectativa y realidad de la vida. Vamos a estar hablando de muchas historias de la Biblia, ¿verdad? Pero como base para empezar, vamos a tomar entonces Proverbios 19:21, ¿qué dice, Marcos? Muchos son los planes del hombre, pero el Señor es quien guía o decide El quien su decide. camino. Ajá, muy bien. Bueno, ese es el tema que vamos a tomar. Entonces, para empezar como introducción del tema, yo creo que todos planificamos nuestro futuro, ¿verdad, Marcos? Todos tenemos sueños, metas de lo que queremos lograr. Y yo creo que en todo eso, al final, aunque nosotros nos esforzamos para llegar ahí, a veces no lo tenemos todo comprado o garantizado. Aunque tengamos todos los recursos, aunque tengamos todo lo que necesitamos en la vida, no lo tenemos garantizado. Y la verdad, Marco, es que yo creo que cuando nosotros planificamos nuestra vida, no le ponemos tal vez como que cosas así como que me van a pasar cosas malas que van a venir como de sorpresa, tal vez como alguna enfermedad, algo doloroso, muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que nadie lo piensa, pero la realidad es de que también son parte de la vida, ¿verdad? ¿Qué pensás vos de eso? Sí, bastante. Creo que nosotros muchas veces planificamos casi toda nuestra vida sin saber qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Pues sí, entonces yo recuerdo algo que yo creo que la mayoría lo ha dicho en algún momento, y es que cuando somos niños nosotros lo que queremos es crecer. No sé si a vos te pasó en algún momento, sí, cabal, de que uno quería crecer y uno decía, es que yo quiero trabajar o yo quiero comprarme esto, yo quiero tener todo, ¿va? Pero ya cuando crecimos, era al revés. pues fue al revés, ¿va? Nosotros decimos, pues no sabíamos lo que estábamos pidiendo, ¿va? O deseábamos. Entonces nos dimos cuenta de niños que esa expectativa que teníamos al crecer, cuando crecimos, la realidad fue otra. Exacto. Y a eso queremos llegar hoy en este día, ¿verdad? Porque muchas veces aquel que está soltero, Marcos, anda buscando pareja para casarse, ¿verdad? Busca a alguien para estar casado, pero ya cuando está casada la persona quiere divorciarse. Tal vez no así, pero se arrepiente o dice, lo hice muy antes, no disfruté mi juventud, yo creo que todavía faltaba tiempo para esto, sí, ¿verdad? O sea, ya cuando llegaron a ese punto, la realidad fue otra, ¿verdad? Entonces creo que es un tema bastante que nos pone en plática, Marcos, porque hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a ese punto, uno dice, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, hay algo aquí que debemos comprender, ¿verdad? Porque tenemos una expectativa de la vida y la realidad es otra. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Porque yo creo que eso es lo que hoy tenemos que ver nosotros por medio de la Biblia, por medio de los ejemplos que Jesús nos dejó, y así pues tomarlo para nosotros, y yo creo que ponerle más realidad, ¿verdad? A veces tal vez lo vemos mucho como una película, la vida tal vez, y en una película todo se ve tan sencillo, ¿verdad? Por eso tomo este ejemplo. A veces en las películas miramos a una persona que está llena
de tristeza, de depresión. ¿Y qué es lo que te enseñan? Pues una escena donde esa persona está en un sofá, está comiendo pizza, está comiendo helado, pero o sea, esa escena que te muestran no parece de mucha tristeza, ¿va? O de mucha depresión, o si fuera así uno dice yo quiero vivirla, ¿verdad? Pero no sé si te han pasado etapas de depresión o algo así, Marcos, pero cuando uno pasa eso, pues no es tan bonito, ¿verdad? No, uno no tiene aliento de nada, entonces la expectativa que a uno le dan o le muestran o uno ve a la realidad es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces la vida tiene etapas y esas etapas a veces no nos las cuentan bien, a veces nosotros no tenemos la manera correcta de ver las cosas, las vemos, las vemos como algo sencillo o que cuando estemos ahí van a ser muy fáciles y algunas pues sí son difíciles. Entonces, cuando llegan esas etapas, Marcos, o esas realidades, ¿a quién culpamos muchas veces? A veces a Dios, ¿verdad? A veces culpamos a Dios, a veces culpamos a la familia, culpamos a los amigos y culpamos a la iglesia también, ¿verdad? Culpamos a la iglesia y a partir de ahí, pues, cuando no nos hacemos responsables nosotros de que hemos sido nosotros por ver expectativas antes que realidades, a veces tomamos actitudes que no debemos, ¿verdad? Pero para ir avanzando, queremos tomar ejemplos de la vida, ¿verdad, Marcos? Ejemplos de la vida que a veces uno los ve con una expectativa, pero al final la realidad es otra. Totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y por ejemplo, queremos empezar con acerca del matrimonio, hablando acerca del matrimonio. Yo creo que es un tema bastante relevante, Marcos, porque es un deseo. Yo creo que uno puede decir, cuando sea grande quiero esto, quiero lo otro, pero la mayoría, tal vez que un 90% de la gente dice, un día me miro con una familia, formando una familia, casándome. Entonces, por ejemplo, vos, Marcos, ¿cómo has soñado ese momento que no ha llegado? Pues sí me lo he imaginado un par de veces, ¿verdad? Pero creo que hay muchas personas que piensan que el matrimonio les puede resolver ciertas partes de la realidad, ¿verdad? Porque cuando uno está en la realidad, se podría decir, y no se cumplen sus expectativas, creo que uno, sus fuerzas o su corazón va como que disminuyendo, ¿verdad? Entonces piensan que con una pareja o con el matrimonio todo será felicidad, cuando la realidad es otra, ¿verdad? Tienen peleas, muchas veces incluso llegan a divorciarse, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que hay que tomar en cuenta eso, que no siempre la expectativa de un matrimonio va a ser pura felicidad, ¿verdad? Sí, fíjate que vos dijiste algo tan importante, pienso yo, porque a veces en esa expectativa nosotros decimos, cuando yo me case, entonces ahí voy a ser feliz, ¿verdad? Y si te das cuenta, llegas ahí y no es que no seas feliz, sino que sí sos feliz, pero a veces no es el matrimonio el que cumple la necesidad de tu corazón o de tu alma, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, ahí la persona pues se siente defraudada y yo creo que ahí sí viene un verdadero problema. ¿Por qué? Porque si vos pensabas que el matrimonio era la cúspide de la felicidad y el matrimonio no te hizo feliz, entonces, ¿qué puede venir a la mente de la persona? Yo creo que es seguir buscando entonces dónde está la felicidad. Y ahí es donde puede equivocarse, ¿verdad? Porque nadie de los matrimonios, si uno va a 500 bodas y les preguntan, miren, ¿ustedes se están casando pensando en divorciarse más adelante? La respuesta de las 500 va a ser no, ¿verdad? Porque nadie se casa pensando en divorciarse. Pero a veces hay una realidad que es la que en ese momento no se puede ver, ¿verdad? Porque todo es felicidad, todo es enamoramiento, todo es fiesta, ¿verdad? Pero no conocen después la realidad, como decíamos, en un matrimonio, Marcos, por ejemplo, en las bodas se hablan acerca de los votos, ¿verdad? De uno hacia otro, y ahí es donde se prometen amor eterno, estar en el bien y estar en el mal también, ¿verdad? Por ejemplo, y eso se promete porque realmente se ama,
Pero ya cuando pasa el tiempo hay cosas que se van evidenciando, hay cosas que se van quedando, por ejemplo, eh, esa atracción de lo físico se pierde en su momento, siento yo, Ajá. porque los años van pasando, ¿verdad? Y también llega, por ejemplo, la enfermedad a alguno, y ahí es entonces donde sí se tiene que demostrar lo que se dijo en los votos. Esa es otra realidad. Y así hay muchas cosas, Marcos, que yo creo que eh, cuando alguien se casa, siguiendo con este ejemplo, todos vienen de diferentes familias, o sea, no nacieron con los mismos hábitos, no se criaron con los mismos valores, ajá, y todo eso se va a ver ahí, Ajá. ¿verdad? Entonces, yo creo que esa unión, esa mezcla, A veces choca. ajá, ahí hay roces, ahí ya es donde decías vos, quiera que no, por un matrimonio que sea más centrado en Dios, siempre va a haber una discusión o algo, ¿verdad? Entonces ahí ya hay una realidad que no te contaron, ¿verdad? Ajá. Tal vez lo más cercano que uno ve a un matrimonio es, por ejemplo, los padres, pero si los padres tampoco tuvieron un buen matrimonio, entonces eso lo llevas en tu mente. Y a veces afecta porque vos decís, así me voy a tener que comportar en mi matrimonio, y tal vez no llevas buenos hábitos, por decir así. Entonces, hay expectativas en el matrimonio que no son reales, ¿verdad? Y al final, cuando vamos a la realidad, nos topamos con otra cosa. Con esto no estamos diciendo, miren, no se casen, man, no se casen, sino que hay algo que tenemos que analizar antes de llegar a ese punto. ¿Qué otro ejemplo podríamos tomar, Marcos? Por ejemplo, de la vida real, ¿verdad? Que afecta bastante en eso. No sé, por ejemplo, los vicios, ¿no? Los vicios, sí, sí es. Bueno, tal vez uno lo dice como vicios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, en la televisión a veces, cómo te muestran una bebida, ¿verdad? Que te va a hacer daño si su consumo es mucho. Te lo muestran pues en fiesta, ¿verdad? Que esa es la expectativa, que te la vas a pasar bien, que no ocurre nada, pero la verdad es que la realidad es otra, o sea, a veces se vuelve un vicio, como decías. Uno lo puede decir, yo voy a tener control de esto, a mí no me va a dominar, pero la realidad, ¿será que es así? La realidad es otra, Ajá. ¿verdad? La realidad es de que esa bebida puede dominar el control de la gente y se vuelve un vicio. Hablando pues de una bebida, pero sabemos que hay muchos vicios más que pueden tener el control de la persona, que al principio uno dice esto es para gozarse la vida o estoy en la edad de aprovechar, pero después eso toma el control de uno y te lo muestran así, que no hay peligros, ¿verdad? Pero se puede volver en un vicio, donde ese vicio afecte a una familia, a una sociedad, o algún otro vicio que te llegue a dar una enfermedad mortal. Y eso no te lo muestran. Esa es la realidad que uno no la ve. Uno ve solo la expectativa de que me la voy a pasar bien, de que aquí no hay peligros, pero hay cosas donde se acaba la vida, ¿verdad? Para poner otro ejemplo también, Marcos, y tomándolo en cuenta, digo yo, a lo que nosotros vemos a veces en la iglesia, es acerca del yugo desigual, famoso, Sí. ¿verdad? Bastante famoso. Pero, ¿qué pasa muchas veces? Es de que, digamos, bueno, está bien como hablábamos hace un tiempo atrás, de que entre jóvenes pues haya una atracción. Es lo normal, Dios así nos hizo, ¿verdad? Y en la juventud es donde se despierta todo eso, pero algo muy famoso, Marcos, que tal vez muchos no van a estar de acuerdo porque ha sido parte de su historia, es de decir, yo me enamoré de alguien que no es cristiano, ¿verdad? Y lo traigo a la iglesia, y está bien traerlo a la iglesia, pero uno dice, yo lo convierto, ¿verdad? Yo lo convierto, o esa persona tiene buenos valores. Buena persona. Ajá, es una buena persona. ¿Qué puedes decir vos de eso? Pues creo que si hablamos materialmente a veces no tiene nada de malo que, por ejemplo, uno se junte con otra persona que no tenga su misma creencia, porque estamos hablando materialmente, ¿verdad? Pero si nos basamos en lo espiritual, creo que ya entra un punto muy importante, porque no solo hablamos de esa persona y yo, sino que también se tiene que incluir a Dios, ¿va? O sea, Dios se incluye en todo, incluso en lo material, pero Ajá. si hablamos en lo espiritual, ya hablando como una pareja que quiere algo a futuro, sí o sí Dios tendría que ser el centro de esa relación, ¿va? Entonces,
al hablar, como este ejemplo que dijiste, que a veces uno dice, la convierto, lo convierto, eh, muchas veces nos arriesgamos a que no sea así, ¿verdad? Y muchas veces es uno el que termina alejándose de Dios, ¿verdad? Sí, en su mayoría. Ajá. Sí, fíjate que, bueno, pues según las encuestas, pues es 1 o 2 entre 1 millón los que sí logran convencer a la otra persona. No. Pero como decías vos, la mayoría, el 99.9, por decir así, va, en porcentaje, de los que dicen yo la voy a convertir, no lo logran. Sino que al final sí se quedan con esa persona y se apartan de Dios. Y la realidad es de que cuando decían yo con ella voy a hacer una buena familia, es todo lo contrario. Es una familia que termina en muchos problemas, en muchos lamentos, y la realidad es de que es uno de los temas, siento yo, Marcos, que ahora en día está afectando mucho a la juventud. Se podría decir juventud de la iglesia, ¿verdad? Que está afectando bastante, que muchos de ellos dicen, no, es que él se porta bien, él es o ella es detallista, Él me ama. él me ama, o sea, me lo está demostrando y Él va a cambiar. y él va a cambiar, me lo ha dicho, es sincero conmigo. Y ahí creo yo de que caemos en una expectativa, ¿verdad? Es decir, si él es sincero, él me lo está diciendo y lo va a hacer. Y a veces como que colabora la otra persona también, va. A veces. Ajá, a veces colabora en hacerse esa buena persona, en convertirse, mientras conquista, ¿va? Sí. Pero o sea, es la forma también del enemigo, considero yo. Entonces, en la vida, en todas las áreas de la vida hay una expectativa y hay una realidad, pero tomando por ejemplo esto, Marcos, creo yo que como jóvenes es bueno mejor primero acercarnos a la Biblia y ver qué es lo que dice, va. Entonces, por ejemplo, yo sí he visto varias historias de gente así que ha dicho eso. Y hasta aquí no hay una historia donde yo diga, él sí lo logró, él sí convenció a la otra y están en la iglesia y se volvieron. Yo en lo personal no he visto. Y sí he visto, como te digo, varias historias, pero de todas tengo que hablar que lamentablemente la realidad ahora de ellos no es nada agradable ni están cerca de Dios. Entonces yo creo que con esto cada uno de nosotros, si vemos eso, porque yo sé que por la vista a veces es tan fácil enamorarnos de alguien que no sea cristiano. Yo creo que debemos traerlo a este momento que todavía podemos hacer algo, traerlo a reflexión, porque hay momentos en los que digo yo, Marcos, que ya no puede remediar. Ajá. Sí, es que lo que pasa es que creo que muchas veces la influencia del mundo nos influencia a nosotros, ¿verdad? Afecta. Ajá. Por ejemplo, estabas hablando también de las películas y todo. Ajá. Cosa que hoy en día las películas a veces ya, aparte de que ya no hay mucha censura, se podría decir, ajá, te cuentan una historia de amor, por ejemplo, de una expectativa diferente, así como que el amor es algo que fácilmente se puede dar, o una historia ahí como que romanticismo. Ajá. Y a veces te la entregan con un poco de peligro, ¿verdad? Muchas películas hoy en día se tratan de eso, por ejemplo, de carreras y la chica o el chico y así va, o cosas así, ¿verdad? Entonces creo que uno va como que viendo eso y se deja influenciar y dice, ¿será que teniendo esta persona algo así, será que puede ser que mi futuro o mi realidad sea igual que la película? Ajá. Entonces nos dejamos llevar por eso y creo que fallamos en eso, ¿va? Caemos en esa trampa. Ajá. Y esto del yugo es igual, muchas veces también cae en el matrimonio, ¿va? Porque ya cuando se entra en el matrimonio ya no hay una vuelta atrás, ¿va? Así como que podamos hacer algo, como decirlo, o sea, ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tener cuidado un poco con eso, porque no es lo mismo tener una pareja que no cree en Dios a tener una pareja que cree en Dios, porque los resultados van a ser distintos, ¿no? No estamos diciendo que la realidad sea la mejor, tener una pareja cristiana, porque pues, estamos también dando una expectativa, ¿verdad? Pero sí es un poco mejor, porque los problemas se resuelven con Dios. Ajá, y siempre de buena manera. El centro siempre va a ser Dios, ¿verdad? Sí, la verdad que como decís vos, todo lo que está influyendo. Y ese es otro tema que queríamos tomar acá, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales, ¿qué te muestran las redes sociales? Te muestran un montón de cosas falsas.
Ajá. que te las hacen poner como una realidad. Porque a veces te muestran a alguien que está viajando por el mundo, que está cumpliendo sus sueños, que todo le está yendo bien, pero o sea, no te muestran el detrás de cámaras, no te muestran que ese video ya está editado, no te dicen, miren, esto fue lo que me salió mal, o sea, solo te muestran lo bonito donde la persona se está riendo, pero no te muestran tal vez donde ahí está solo y dice, todo esto que estoy haciendo no satisface la realidad o la felicidad que supuestamente lo muestra el video, o no te dice estoy en depresión, no te lo muestran. Entonces todo eso, como decías vos, influye también porque una película romántica hasta te pone una música así que te Sí. mueve los sentidos. Eso te iba a hablar también de la Ajá, música. exactamente, Ahora, o sea, muchas letras ya es como que sí, ya se pasan, ¿verdad? sí, ya demasiado. Y ya lo están naturalizando como que si fuera normal, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que eso también influye bastante porque la música regularmente la escuchamos casi todos los días, ¿va? Ya sea en anuncios, ya sea en el gimnasio para los que van, ya sea en la radio, ya sea en el tráfico, ya sea en la casa, en el teléfono. Ahora que, por ejemplo, esto de TikTok también, siempre salen canciones, entonces eso ya como que nos lo están tirando, ¿va? Entonces, eso es una expectativa muy atractiva, pero que si seguimos esa expectativa atractiva, la realidad va a ser muy diferente, ¿va? Como estamos hablando de las películas, aparte de esto que estamos hablando del peligro, del romanticismo y todo, creo que hoy en día las películas no son como las de antes, ¿va? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero Sí, ¿te acordás que, por ejemplo, sacando un poquito de contexto, ¿te acordás que cuando mirábamos nosotros Disney, se podría decir, las películas no eran tan como que muy atrevidas, se podría decir? Te pongo por ejemplo, no sé si te acordás de una película que se llama Bolt, Bolt, ajá, un perro. de un perro. Ajá. O sea, y creo que viene un poco al tema porque Cierto. este perrito, su expectativa de él era que él era un perro superhéroe que tenía fuerza, que Tenía podía, poderes. ajá, tenía poderes, Cabal, pero él no hacía nada de eso. Y cuando se dio cuenta de la realidad, se podría decir que su mundo se vino abajo, ¿ves? Pero tuvo que aprender a vivir en la realidad, ¿verdad? O sea, ya dejó la expectativa por un lado y aprendió a vivir en realidad. Son mensajes que a veces te dejaban así como que, bueno. Pero hoy en día ya casi no te dan un mensaje así bueno, sino que, por ejemplo, te pongo de ejemplo una de las últimas películas de Toy Story, ¿verdad? Que fue la de Buzz Lightyear, que hasta metieron a dos mujeres besándose, ¿verdad? Entonces ya las películas te traen otro mensaje, entonces ya es como que... Sí, ya no es con valores, porque al final supuestamente es algo que te muestran que no tiene consecuencias y que sí puedes hacerlo, que si vos sentís eso no está mal, ¿verdad? Cuando años atrás, y siempre por la Biblia sabemos de que sí son cosas que desagradan a Dios. Entonces sí tenés bastante razón en eso que decís vos, por ejemplo, de esa película. Para los que lo vieron, yo creo que sí entenderán bastante este tema que estamos tomando de la expectativa y la realidad, ¿verdad? Entonces así nos puede pasar a nosotros también porque... como te decía yo, cada etapa de la vida es muy diferente. No puede decir el soltero cuando está casado ya que va a seguir teniendo la misma vida de antes, ya tiene nuevas responsabilidades. Ni cuando uno crece y llega a cierta edad puede decir me sigo comportando como un niño, ya no puedes. Entonces esto es lo mismo que estamos viendo en este momento, Marcos, y como decías vos, cada cosa de la vida tiene una realidad que es bueno verla con esa realidad y tomado siempre pues de la mano de Dios. Claro que uno tiene expectativas en la vida de lo que quiere lograr, pero como te decía al principio, cuando uno hace, por ejemplo, un plan de vida, no le pones que te van a ocurrir cosas malas. Y no es de que decíamos las cosas malas, pero a veces las cosas a veces no son malas, sino que para algo te ayudan también, pero uno no las pone en esto. Entonces es bueno de que nosotros veamos cómo caminamos en la vida, porque al final eso es lo que te ayuda para el día de mañana continuar o realmente
dar la vuelta y decir yo no continúo este camino y seguir tu vida como que ya no valiera nada. Tal como le decías vos que le pasaba a este perrito, ¿va? Pero, por ejemplo, también nosotros vemos un video perfecto de alguien y no sabemos cuántas veces esa persona lo tuvo que estar repitiendo y repitiendo hasta que le quedó bien. Entonces, esa realidad es la que nosotros no vemos, lo que ocurre detrás de cámaras. Y yo creo que así es para alguien también que quiere poner un negocio, tiene una expectativa de decir me va bien, y ese es el anhelo, ¿verdad? Eso es lo que se quiere lograr, y sí, pero sí se llega a eso, pero a veces hay trabajo duro, hay desvelos, hay fracasos, hay que cambiar estrategias, volver a empezar de nuevo hasta que se logra. Y esa realidad es la que muchas veces tampoco se conoce. Y entonces así es para cada parte de la vida. Cuando uno tiene un anhelo, un sueño, una carrera, si uno quiere lograr, digamos, algo en un deporte, en todo, hay una expectativa y hay una realidad, Marcos. Y para ir terminando con estos ejemplos, el camino de Dios también es así, ¿verdad? El camino de Dios no se queda atrás para nosotros que estamos como cristianos. Yo creo que en el camino de Dios a veces también hay una expectativa y una realidad, ¿verdad? Para ir terminando con todos estos ejemplos y así enfocarnos más ahorita en la palabra de Dios, para también darles unos ejemplos en la Biblia, porque hay varios, ¿verdad, Marcos?, que nos pueden servir a nosotros como cristianos. Por ejemplo, a veces a mí que me toca, digamos, dar una parte de enseñanza en la iglesia, Marcos, a veces uno cuando está preparando ese mensaje uno se imagina una cosa, fíjate, pero ya cuando uno está predicando a veces tal vez Sale al revés. sale diferente, como alguien decía, la primera vez que prediqué yo metí a Moisés al arca y a Noé lo mandé a Sí, porque Sodoma y creo que en la Gomorra. expectativa como que nos olvidamos de los nervios, ¿va? Ajá. En la realidad ya los nervios están, entonces creo que... Ajá. Sí, exacto, que uno ore, busque de Dios, que es parte también, pero hay momentos en los que ocurre eso, ¿verdad? Entonces, a veces en el camino de Dios uno lleva etapas donde se siente más enamorado de Dios, está buscando con ese fuego, que eso sí no hay que dejarlo, esa comunión con Dios, pero hay momentos también en que uno, por más que diga, no me ha pasado, hay momentos donde uno se levanta y no tiene la misma fuerza, ¿verdad? Para poder servir, para poder hacer lo que tiene que hacer en ese momento. Como decíamos, no tiene uno la fuerza de Sansón, no se levanta uno con la fuerza de Sansón. Pero en esa expectativa y en esa realidad, Marcos, yo creo que ahí es donde nosotros debemos equilibrarnos, ¿verdad? Porque cuando a veces no tenemos ese deseo, yo creo que tenemos que entrar siempre en ese compromiso con Dios, porque Dios también ve todo eso, ¿verdad? Que aunque a veces yo no me levanté con ese ánimo, pero sí tener ese compromiso ante Dios y seguirle sirviendo y seguirme comprometiendo. Entonces, como te decía yo, a veces uno en el camino de Dios tiene también una expectativa y las realidades son otras. En la Biblia Dios llamó a muchos hombres, ¿verdad? Ahí hay la historia de muchos hombres que Dios llamó y que Dios le prometió cosas, ¿verdad? Pero antes de que esa promesa se cumpliera, la realidad que ellos vivieron fue muy diferente a lo que Dios le prometió. Y entonces, con esto no quiero decir, para lo que nos puedan ver, de que ellos vivieron vidas desdichadas o que vivir en el camino de Dios no es una vida de felicidad, sí lo es, pero también todo lleva un proceso, ¿verdad? Todo hay que trabajarlo, no es así como arte de magia se hace y yo me siento y aquí ocurre todo. Yo solo digo, Señor, deseo esto y así pasan las cosas, ¿no? ¿Verdad? Todo lleva un trabajo fuerte también, donde yo estoy poniendo de mi parte y sé que lo que Dios prometió, pues Él lo hace. Pero entonces, Marcos, ¿de quién te acordás vos, por ejemplo, en la Biblia, para tomar en esta hora como ejemplo de lo que dijimos, y que cada quien pues vaya tomando su parte, ¿verdad? Conforme está viviendo su camino en el Señor, cada quien se fortalezca y así pues tomen ánimo para seguir adelante, que si no están viendo la expectativa de lo que ellos pensaron que era el Evangelio, pero que se den cuenta que al final de esa realidad sí hay una buena recompensa también, ¿verdad? Entonces yo pongo por ejemplo a Israel,
¿verdad? Israel, cuando están en Egipto, Marcos, ellos están ahí de esclavos, Ajá. ¿verdad? Entonces viene Dios y les hace una promesa que Él los va a llevar ¿a qué? A una tierra prometida. Ajá. ¿Y qué les dice que va a haber ahí? Leche y miel. Ahí fluye leche y miel, les dice Dios, en esa tierra. Entonces, ¿qué te imaginas vos que pensaban los israelitas, Marcos, cuando ellos están ahí como esclavos y los están ahí dando azotes? Pues me imaginaría que, por ejemplo, lo que Dios me prometió se podría decir así, es como que lujo, ¿va? A comparación de lo que se podría decir que estábamos viviendo en Egipto, Ajá. una tierra con leche y miel, es como que Que todo les iba a correr así como sin esfuerzo. sin ningún esfuerzo, en ruedas, como lo dice alguien por ahí. Pero si te das cuenta, ellos salen de Egipto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad que ellos no vieron? Lo que les esperaba al salir de Egipto. O sea, Sí. ellos dijeron, aquí salimos Y ya llegamos, ya está Ajá. todo. Pero ¿cuál es la realidad que ellos no vieron? El desierto. Sí. El desierto, eso no es la realidad que ellos tenían en mente. Entonces ahí fue el problema para muchos, porque ese desierto, que sí era necesario, porque dice Dios de que Él los llevó ahí para conocer lo que había en sus corazones, para que ahí ellos se enamoraran de Él. Pero eso sacó la realidad de ellos. Y muchos, cuando ya estaban en el desierto, ¿qué era lo que querían, hermano? Regresar. Y empezaron a anhelar lo que supuestamente tenían en Egipto, que ellos decían, allá se quedaron las ollas con carne, allá nos iba mejor que ahora, entonces mejor regresémonos a Egipto. Entonces imagínate lo que ellos querían, porque su expectativa no fue la realidad. Sí. Aunque después de esa realidad sí les esperaba esa tierra prometida. Pero a veces así nos pasa en el camino de Dios, que nos dicen, venga a Dios, acepte a Jesús, aquí se le van a acabar sus problemas. Y la verdad, Marcos, es que eso no es así. Tal vez caemos en ese error, ¿verdad? De decir, mire, aquí se le acaban sus problemas, y a veces los problemas sí siguen, ¿verdad? Pero a veces uno ya tiene la paz de Dios, ya tiene, como ese canto dice, paz en medio de la tormenta. Y la realidad es que sí, después de eso que nosotros pasamos ya tiene un propósito, mientras que antes no tenía propósito. Ahora con Dios sí tiene propósito. Pero para seguir avanzando, ¿a quién más tenemos de ejemplo de que vivió una expectativa y realidad? Hay varios, pero para empezar te pongo, por ejemplo, la historia del hermano de José, ¿verdad? El primogénito. El primogénito, sí. Que su expectativa de él es que él iba a ser el líder, se podría decir, de la manada, de su familia y todo, que cuando muriera Jacob él iba a quedar como líder, ¿verdad? Esa era su expectativa, y él a través de esa expectativa él actuaba, ¿verdad? Él ya se creía antes de serlo, ¿verdad? Y la realidad fue totalmente diferente, porque su papá, aparte de que nunca murió en el tiempo de que él esperaba que muriera porque ya era demasiado viejo, sino que al final ni siquiera la familia se quedó donde estaban, sino que al final se fueron para Egipto. O sea, él ya no tuvo oportunidad de liderar a nadie, ¿verdad? Pero también te pongo de ejemplo ahorita que estamos hablando de José, pues a José, ¿verdad? Que él también tenía una expectativa muy distinta. Sí. Después la realidad fue muy distinta también, ¿verdad? Distinta, sí, cabrón. Pero sí, por ejemplo, eso que decís de José, en su casa él era como el hijo mimado. O sea, su papá a él le tenía un aprecio mucho mayor que a los demás, por eso fue que también le dio una túnica. Y como decís vos, yo creo que con los sueños que él tuvo dijo, ya la hice, o sea, lo que viene para mí es un buen futuro. Y no sé qué se imaginaría José, pero yo digo que sí se planeó así su vida como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero no sabía que había una realidad que él no conocía, que es lo que decís, que ya todos sabemos, cuando fue vendido por sus hermanos y todo lo que él pasó. No fue por pocos años, fue como por 13 años para que él después llegara a ser gobernador de Egipto. Pero lo que sí vemos es bastante bueno, Marcos, por ejemplo, en la historia de José, que aunque la realidad de él fue diferente a la expectativa que él tenía, él nunca dejó de confiar en Dios. Él sabía que aunque Dios estaba permitiendo todo eso, confiar en Dios valía la pena,
porque un propósito se iba a cumplir y sí se Ajá. cumplió, ¿verdad? Entonces, cuando José después es gobernador, se da cuenta de que todo lo que se había planeado para mal, Dios lo convirtió en bien, como él dice, ¿verdad? Entonces, esa es, digo yo, la esperanza que uno tiene cuando es cristiano, ¿verdad? Si uno toma buenas decisiones y si uno va tomado de Dios. Porque, por ejemplo, podemos poner también a Moisés. Cuando Moisés nace, o sea, estaban matando a los niños y todo, pero después que lo toma la hija del faraón, él se vuelve en un príncipe de Egipto, Ujú. que bien él pudo ser el gobernador de Egipto siendo hijo de ella, pero dice la Biblia que él prefirió antes irse con los hebreos, porque él sabía el propósito de Dios de que él iba a ser el libertador de sus hermanos, pero por eso en eso vemos una de las historias también donde él dice de que defendiendo a sus hermanos, él mató a un egipcio, perdón, a un egipcio. Pero eso, si te das cuenta, Marco, le atrajo problemas, porque al día siguiente, cuando él quiso ayudar a corregir a sus hermanos, lo acusaron. Entonces dice que entró un gran miedo en él y él tuvo que huir de Egipto. Imagínate, se fue y todo eso, para todo eso, ¿cuántos años pasaron? 40 años. O sea, esa realidad Moisés no la creía en su vida, no la creía parte de su vida. Fueron 40 años donde él estuvo como, aquí nadie sabe de mí, ¿verdad? Él no sabía si iba a volver a ver a su madre, a su padre, a sus hermanos. Él no sabía, ya estaba con esposa e hijos, ya tenía otro trabajo, ¿verdad? Pero 40 años pasan y Dios sabe lo que moldeó en él en esos 40 años, pero lo llama y él obedece, ¿verdad? Y al final sí se convierte en el libertador de los hebreos, pero si te das cuenta no fue como la expectativa que él tenía. ¿Qué otro ejemplo tenés ahí vos? Tengo pues, yo creo que es uno de los ejemplos que refleja un poquito de lo que aún queremos hablar, que es, por ejemplo, el regreso del Mesías, ¿verdad? Ajá. Porque Bueno, creo no el que... regreso, sino el nacimiento. Ah, sí. Sí. Sino el regreso. Bueno, bien, el regreso. Porque recuerda que cuando él regresó a Israel, creo, en el burro. La promesa. Ah, bueno, termina mejor entonces. No sé. Ajá. Sí, porque si te das cuenta, creo que todos esperaban su entrada como rey del mundo, de la creación, este y el otro. Pensaban que él, no sé, iba a entrar en carruaje, de que sea así de lujo, pero la realidad fue totalmente diferente, ¿va? Él entró en un animal muy humilde que como es el burro, ¿va? Y también entra el nacimiento, ¿verdad? Sí, la que promesa del Mesías, tal vez desde ahí podría ser. creo que todos se imaginaban que el Mesías iba a nacer por ejemplo, en un palacio, ¿va? Ajá. Siendo el creador de todo, ¿verdad? Tenía riquezas, y el otro, pero nació en un pecera, Sí. con animales, o sea, apenas creo que habían personas, ¿verdad? Entonces, también te puedo poner ejemplo lo que es lo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Que todos creían que él iba a traer un reino diferente a que él enseñó, ¿verdad? Sí, yo creo que en eso hay mucho, porque cuando él empieza a llamar a sus discípulos, todos van y son gente así muy humilde, pero yo creo que ellos tenían otra expectativa a lo que realmente vivieron, aunque si te das cuenta al final fue mucho mejor, porque uno tiene su propia expectativa. Por ejemplo, aquí en el camino de Dios, uno tiene una expectativa, Marcos, pero Dios a veces te cambia los planes y la realidad es otra. Pero si siempre vamos tomados de la mano de Dios, o sea, no hay nada que lamentar. Y después de ellos, digo yo, terminar su vida, creo que elegirían el propósito de Dios antes que el plan de vida que ellos tenían como expectativa, ¿verdad? Porque por ejemplo, hay un momento también, como decís vos, en el ministerio de Jesús, donde él le da de comer a mucha gente, ¿verdad? Y después la gente dice que empieza a seguirlo, ¿va? Pero entonces llega el momento donde Jesús dice, bueno, aquí voy a quedarme con los que realmente me están siguiendo y son mis discípulos. Y ahí él empieza a hablarles y dice, ustedes me siguen no por los milagros que vieron, o porque yo soy realmente el Mesías, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Entonces, imagínate, Marcos, hay mucha gente que sigue a Dios con expectativas diferentes. ¿Cuál era la expectativa de ellos? Nos va a dar comida, ¿va? Sigamos a Jesús, sirvamos a Jesús porque Él nos va a dar comida.
pero eso no era lo que Dios quería. Y empieza a hablarles entonces, entre ellos había fariseos y todo, y dice que Jesús les dijo, bueno, el que quiera ser mi discípulo, ese versículo tan famoso, Marcos, ¿verdad? Que el que quiera ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces ahí fue donde muchos se sintieron confrontados. ¿Cuál era la expectativa y cuál fue la realidad? Dios los trajo a la realidad, ¿verdad? Entonces ellos seguían a Jesús por una emoción, porque era la tendencia del momento, porque miraba que la gente se aglomeraba, ¿verdad? Y muchos iban equivocados. Entonces, si te das cuenta, Pedro, ¿qué le dice Pedro? Señor, tu palabra es muy dura, ¿verdad? Tu palabra es muy dura. Entonces Dios les dice, ¿ustedes quieren irse también? Váyanse. ¿Y qué le dice Pedro Marcos? La verdad que eso es lo que digo yo que Pedro entendió ya después de un tiempo de haber caminado con Jesús, ¿verdad? Pero él dice, ¿dónde encontraremos palabras de vida eterna? O sea, él se dio cuenta cuál si era el propósito de seguir a Jesús. Y así debemos ser cada uno de nosotros y ver por qué es que vamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? ¿Qué expectativa tenemos nosotros de seguir a Jesús? Tal vez alguno diga, yo me quiero volver un músico famoso, yo quiero cantarle a Dios, pero en plataformas grandes. Y tal vez y yo creo que sí Dios se lo puede dar, ¿verdad? Dios se lo puede dar, pero si solo siguen a Jesús, por eso nuestra expectativa está mal, porque podemos llegar a una realidad donde Dios nos diga, bueno, vas a empezar desde abajo, aquí donde no hay ni cámaras, y nosotros vamos a rechazar esa realidad pensando de que eso no viene de Dios, ¿verdad? O de que Dios me quiere humillar, entonces mejor me alejo. Y si te das cuenta, entre los que siguieron a Jesús iba Judas, ¿verdad? ¿Por qué ahora nos damos cuenta por muchos estudios que se han hecho de que Judas dicen de que vendió a Jesús? Porque él creyó que vendiendo a Jesús, entonces él iba a, como ya lo había visto él con su poder, él de alguna manera iba a volverse en contra de todos ellos y luego así Jesús iba a gobernar con la fuerza y con el poder y no así como lo hizo por mediante la cruz. Entonces Judas dijo, bueno, yo lo voy a vender, tal vez así Jesús vuelve en sí, ¿verdad? Y ese era el plan de Judas, pero la expectativa de Judas iba muy lejos de la realidad por la que Jesús vino. Y vemos cómo termina la vida de Judas siendo el que traiciona a Jesús, ¿verdad? Entonces, como cristianos nosotros debemos ver hacia dónde nos lleva el por qué seguimos a Jesús. Si es por medio de una expectativa o una realidad, porque el día de mañana, pues si es por una expectativa muy lejos de la realidad de Dios, ¿qué va a hacer? Que vamos a traicionar a Jesús o lo vamos a negar, ¿verdad? Entonces, esta historia creo, Marcos, que nos da bastante luz para saber la expectativa y la realidad que a veces se tiene y no vamos a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, está David, ¿verdad? Cuando lo unge el rey, si te das cuenta, él dijo, o no dijo, sino que él, ¿qué pensaría después de que lo unge el rey, ¿verdad? Pero si te das cuenta, él, después de que lo unge el rey, le vienen momentos muy difíciles a su vida, ¿verdad? Donde él decía, Jesús, pero ¿dónde estás? Y en muchos de los salmos él lo expresa. Esa realidad, yo creo, Marcos, que David no la tenía pensada. Él dijo, bueno, ya me volví rey y aquí van a pasar muchas cosas, pero yo creo que esa realidad hace que él se enamore de Dios, que después cuando él llega al palacio y lo tiene todo, hace que él desee más la presencia de Dios, más que su riqueza, sus palacios, que sus mujeres, que todo lo que tenía, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nosotros no vemos como cristianos, que estamos viviendo una expectativa y que nos enamoramos de la expectativa cuando la realidad es otra. Sí, yo creo que ese es el problema, que a veces, tal vez no el problema sea la expectativa, sino que Ajá, es enamorarnos de la expectativa ajá, y apartar la realidad. Que muchas veces, por ejemplo, nos queremos casar con la expectativa y divorciarnos de la realidad. ajá, Entonces, así no funcionan las cosas, porque si sí, hacemos eso, cuando pasa la realidad, viene... Porque es el que cuando, choque. cuando nosotros, cuando la expectativa es demasiado alta, nosotros no valoramos nada. Ajá, Y llega un momento que decimos, yo quiero algo más grande que lo que tengo, sin ajá, saber que lo que tenemos es lo grande, ¿verdad? sí, exacto. Porque imagínate, por ejemplo, un niño, por ejemplo, tiene una bicicleta, ¿va? Se imagina
sí se imagina un carro, y ya Ajá. cuando lo tiene no valora ese carro. Entonces es como que, pues, lo de la expectativa es un tema que entra y abarca muchas cosas, ¿no? Y Cabal. la vida la verdad que la vida es demasiado corta como para vivir de las expectativas, ¿no? Porque si Ujú. nuestra vida la vivimos en expectativas, nos vamos a dar cuenta muy tarde que la perdimos, ¿no? Sí, Antes de vivirla. Entonces, y cuando y lo que ocurre muy seguido es que las expectativas no se cumplen, ¿no? Entonces vienen muchas veces las frustraciones, las desilusiones. ajá. Entonces hay que tener cuidado porque pues, nosotros pensamos que la expectativa es la felicidad, ¿no? Ujú. Y como te digo, apartamos la realidad. Sí, es cierto. Bastante bueno lo que dijiste. Yo creo que eso nos hace entender, eh, cómo decís vos, de que, digamos, a veces solo nos queremos eh, apegar a esa expectativa, ¿verdad? Y vivir con ella y divorciarnos de lo real, ¿verdad? Y eso, decir, no, es que esto no es parte. Entonces, en cada estación de la vida, en cada etapa de la vida o cada sueño que tengamos de la vida, yo creo que esto aplica, ¿verdad? Esto aplica para todo en la vida, una expectativa y una realidad, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que nosotros podemos tomarnos de la mano de Dios con los ejemplos que miramos, Marcos, y saber de que cuando Dios habla, Él sabe, o cuando Dios permita que algo ocurra en nuestra vida, Él sabe por qué ocurre, no es que se le salió de control, no es porque esa es una crisis que Él está pasando y que esto Él no sabe cómo remediarlo en nuestras vidas, porque hay un versículo bastante famoso que quiero decírselo, bueno, no lo tengo acá, pero yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado alguna vez. Y ese versículo habla de que, ¿cómo se llama? Los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más grandes y más altos que los nuestros. Fíjate. Entonces, cuando Dios le está hablando eso a su pueblo, les está hablando de que Él tiene un futuro para ellos, pero que no es el que ellos esperan, pero el que Dios les tiene es mucho más que el que ellos creen. Entonces, en eso debemos descansar nosotros como cristianos, ya para ir terminando, eh, en ese versículo, Marcos, porque en estas generaciones, yo creo que en las nuevas generaciones que estamos hoy, en la actualidad del mundo está, creo que esto sería un problema, ¿verdad? Porque como decís vos, las pantallas, las redes sociales, los están ilusionando mucho, ¿verdad? Los Ajá. están ilusionando mucho con una expectativa de vida que no es para vivirla en realidad, ¿verdad? Sino solo para soñarla, pero no se llega a eso, porque hay muchos jóvenes de que de la noche a la mañana se vuelven millonarios y todo, entonces hay muchos que vos les preguntan, mire, usted se quiere volver, ¿qué es lo que quiere para su día, el día de mañana? Pues muchos dicen, yo quiero ser uno que esté en la pantalla, ¿verdad? No sé cómo es que se le llama ahora a esas nuevas tendencias que hay ahora, que solo estás como jugando y jugando y mostras un videojuego y cosas así, ¿verdad? Esas son las cosas de ahora en día, o sea, quiero volverme un youtuber o cosas así, es lo que dicen. Ujú. Y hay estudios, fíjate Marcos, que están diciendo que, por ejemplo, eh, en la medicina cada vez hay menos personas que van a estudiarlas. Por ejemplo, eh, por ejemplo, carreras que son muy complicadas, pero sí necesarias. Dice que cada vez son menos jóvenes los que aplican a esas carreras. ¿Por qué? Porque ellos ya no quieren tener esa vida complicada, ellos quieren algo de la noche a la mañana. Entonces, a muchos de los que vos le preguntarías hoy te dirían, yo quiero ser un youtuber famoso. ¿Por qué? Porque se ve que ahí puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y que supuestamente ya con eso cumplís tu vida. Pero entonces, ¿crees vos, Marcos, de que puede afectar bastante a estas generaciones que tengan esa expectativa y solo vivan en esa expectativa? Sí, bastante, porque como jóvenes creo que tendemos a vivir, como te dije, de expectativa, ¿verdad? Y como decir, pues también no aceptamos o no nos imaginamos lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, las enfermedades, los problemas, etcétera. Entonces, cuando uno de joven vive por expectativas, creo que va por un mal camino, ¿va? Porque no aceptamos en sí a la realidad, ¿va?
Ujú. Y muchos jóvenes ahora, como te digo, prefieren seguir lo de una película a seguir el camino difícil, como lo estás diciendo vos ahorita, que Ajá. prefieren lo más fácil o que a esforzarse por Ujú. lo que puede valer un poco más, ¿verdad? Sí, sí, entonces al final de todo, para ir ya terminando con este tema, yo creo que todavía dejamos como ejemplos de la Biblia que todavía pueden aplicar, pero con los que dimos, digo yo que también pueden ayudarnos a todos los que eh, hemos pasado en cierta etapa por esto de la expectativa y la realidad y que nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un tema que no tomamos fue lo de Raquel y Lea, ¿verdad? La vida que ellas vivieron. Pero, o sea, eso también nos deja una gran enseñanza, Marcos, ¿verdad? Porque yo creo que, por ejemplo, Lea, que uno puede decir la rechazada o la que no fue amada, yo creo que al final de todo lo que ella logró, si nosotros le preguntamos, ¿cambiarías tu vida? Ella diría, no, ¿cambiarías tu vida por la de Raquel? Estoy seguro que ella diría que no, porque Dios hizo un propósito mayor con la vida de Lea. Y creo que sus días sí pudieron terminar en felicidad y en gozo, y ella se dio cuenta, ¿verdad?, en todo lo que había llegado o había logrado y que al final no pudo ella manejar su expectativa de vida, ¿verdad? Como tal vez un día soñó ella, pero sí cumplió el propósito de Dios. Se fue de esta tierra cumpliendo el propósito de Dios y eso es lo mejor. Ujú. Y yo creo que ella eso diría, no cambiaría mi vida por la de mi hermana Raquel, a pesar de que parecía que ella lo tenía todo, ¿verdad? Y en estas generaciones, Marcos, como vos decías, sí creo que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque si algo no me funciona, lo tiro, ¿verdad? Si algo no me funciona, lo dejo y pues traigo otra cosa y ya tengo algo que lo suple, ¿verdad? Algo que lo cambia y que supuestamente uno puede decir es mejor. Por eso vemos a tanta juventud ahora metida en malos caminos, porque supuestamente le dijeron, mira, ahí es más corto, ahí vas a llegar más rápido a lo que querés lograr. Es una expectativa que le dieron, pero la realidad es que atenta contra sus vidas. La realidad es de que termina con sus vidas y eso ellos a veces no lo ven. Por la edad, a veces por la inexperiencia. Pero esto al final del día o al final de la vida de cada quien, que según lo que estén pasando, si en algún momento ustedes creen que sus planes fueron intervenidos, sus planes ya no son o ya no van siguiendo el curso que ustedes querían y que de alguna manera lo que hemos hecho es reclamarle a Dios, entrar en depresión, ¿va? Porque a veces es lo que sucede, entrar en una ansiedad, pues debemos, lo mejor que podemos hacer es rendirnos a Dios, ¿verdad? Rendirle a Dios esos planes así como están. Tal vez ya los alborotamos todo o los destruimos, no sé. Tal vez alguien diga, la vida me ha golpeado, me ha pasado muchas cosas que no me las esperaba, no me las imaginé, pero esa está siendo mi realidad ahorita. Dios sabe por qué ocurren las cosas y hay una parte que nunca se nos va a contar, así como le pasó a Job, Ujú. ¿verdad? Todo lo que vivió Job, si te das cuenta, él tenía una vida perfecta, todo le iba bien y delante de Dios y en la tierra nada le hacía falta, tenía una relación perfecta con Dios, pero hubo un momento donde vive una realidad donde todo lo que tiene se pierde o, o el enemigo lo destruye, por decir así, lo deja sin nada. Incluso su misma salud, él la pierde y vemos de que pasa un momento tan difícil en su vida que eso él no lo tenía planeado, ni siquiera él se lo había buscado, por decir así, porque si te das cuenta, él siempre fue perfecto delante de Dios. Ujú. Pero fue una realidad en esa expectativa donde Dios obró y donde él se mantuvo confiando en Dios y el final fue un final feliz. Entonces así es para cada uno, digo, de nosotros, si confiamos en Dios, Marcos, Dios se va a encargar de darnos un final feliz y debemos tener algo en mente, que con Él no se pierde nada, con Dios no se pierde nada y todo nos ayuda para bien, como José le dijo a sus hermanos, todo lo que ustedes planearon hacerme mal, Dios lo convirtió en bien, ¿verdad? Entonces, qué gran ventaja tenemos nosotros eh, cuando confiamos en Dios, cuando tenemos a Dios y la expectativa de la vida es cambiada. Todo tiene un propósito si Dios está ahí, más sin embargo, si Dios no está ahí,
lo que puede pasar con nuestra realidad, pues ahí se puede terminar. Pero si Dios está ahí, Marcos, pues aunque nuestras expectativas sean altas, como dijo Isaías, Dios dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Entonces, ¿qué crees que es mejor, Marcos? ¿Tener nuestra propia expectativa de la vida y que se cumpla? ¿O que nuestra realidad sea otra, pero que Dios esté ahí y Él se encargue de ella? Pues sí, yo creo que elegiría, por ejemplo, tener una realidad distinta a la que yo imaginaba en mi expectativa, pero que Dios tenga o que tome el control de esa realidad. Por ejemplo, esto de cuando uno hace un viaje, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, cada vez que hace uno un viaje y lo planea y todo, muchas veces el viaje sale un poco mal, ¿va? Por ejemplo, se hace tarde, uno se frustra, etcétera, etcétera. Pero cuando uno hace un viaje inesperado, creo que muchas veces casualmente sale bien, ¿verdad? Entonces también tenemos que aprender como, por ejemplo, a esperar y aceptar lo inesperado, ¿verdad? Estamos bien con eso, entonces, que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo a cada uno de nosotros, como a ustedes que están ahí también de ese lado, y que nos ayude a ver cada parte de la vida con esa parte de realidad que sí hay, y que nos ayude a atravesarla de la mejor manera, no renegando, sino confiando en Dios, que Él está ahí también, ¿verdad? Cuando las cosas no son o no salen muy bien como nosotros queríamos, saber de que Dios está ahí para hacer algo mayor, ¿verdad? Y para que haya siempre un testimonio que va a ser de ayuda para mucha gente más. Así que Dios les bendiga a todos. Este fue el programa, el episodio número 3 del programa y podcast Un altar para Dios, ¿verdad? Pero bueno, seguimos entonces para la próxima semana, primero Dios, que Dios les bendiga a todos ahí donde están, desde su casa, trabajo, en la calle, donde están, que sea de mucha bendición todo esto. Así que sigamos adelante y hasta la próxima.